Vamos a leer entonces Romanos 8. Yo creo que leamos del... Es que todo es tan importante, pero bueno. Hoy nos vamos a enfatizar en algunos versículos, no en toda la cita, pero vamos a leer del 1 al 11. ¿Listo? Vamos a leer hoy Romanos 8 del 1 al 11. Quien me quiera ayudar a leer puede levantar la manito y ahí les decimos. No. Ahí Nicolás, Nico lo va a ahí. leer. Ay, bueno, porfa, si me ayudan ahí con las manos, que es que no veo las manos, Sí, entonces... dale. Gracias. Del 1 al que, perdóname, Al 11, porfis, Nico. dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que se levantó entre los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Listo, súper, gracias, Nico. Entonces, pues bueno, vamos a orar. Entonces, Señor Jesús, Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que hoy está conectada, Señor. Yo te pido que por favor, Dios, seas tú obrando, Señor, disponiendo cada corazón, Señor, apartando todo lo que está estorbando en nuestra alma, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Quita toda distracción y permite, Señor, que hoy podamos recibir tu palabra, Señor, y que esta palabra atraviese, Señor. Yo te pido que me uses como un instrumento tuyo y que realmente podamos llevarnos un buen mensaje, Señor, que avive nuestro espíritu el día de hoy, en tu nombre poderoso. Amén. Ya. Listo. Entonces, bueno, volver otra vez a dar la enseñanza es súper extraño, pero bueno. Bueno. Entonces, bueno, hoy traemos esta porción, es un poco larga, pero nos vamos a centrar un poco en los versículos 5 y 6. ¿Listo? ¿Qué dice? Que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que hago ahí para los que quieran participar, si me ayudan, por favor, viendo quién levanta la mano, porque es que no tengo acá el cosito, no sé. Es quiénes son los que piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes serán? Voy a dar 3 participaciones y ya. Santi. Nosotros. Bueno, pues las personas del mundo, los que no conocen a Jesús. Ok, bueno, muy bien. ¿Quién más? Quedan 2 participaciones, si quieren, o si hay otra, no sé, si me ayudan ahí a ver, por favor. No, nadie más levantó la mano. ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo Santi? Ahí escribieron, los de la fama, escribió Alejandro. Bueno, alguien escribió, pero si se supone que nosotros conocemos a Dios y vivimos en el mundo también. Muy bien. Isa levantó la mano. Bueno, Isa. Isa. Todos. Todos. Muy bien, todos. Muy bien, Isa. ¿Por qué dices todos?
por lo que escribió ahí alguien también en el chat, pues puede que nosotros seamos cristianos y espirituales y eso, pero pues no dejamos de estar en el mundo. Muy bien, claro que sí, súper. Bueno, pues sí es muy interesante eso porque por lo general lo primero que pensamos es eso, lo que dijo Santi, ¿no? No, las personas del mundo, ahí como que los que son aparte y todo, pero nosotros también pensamos, pues estamos en el mundo, eso quiere decir que pensamos en cosas del mundo, ¿cierto? O en cosas de nuestra carne, o es que ya por creer en Jesús se nos va nuestra carne, ¿será? No, ¿verdad? Entonces, algo de esa pregunta que les hice es quién, o de lo que dice el pasaje que dice que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese piensan habla de ejercitar la mente, o sea, algo en lo que yo estoy todo el tiempo concentrado en mi mente, en lo que yo estoy todo el tiempo meditando, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ahí específicamente. Entonces, uno por lo general, lo que les decía ahorita, pensaría que las personas que piensan en la carne son las personas que no han nacido de nuevo, ¿cierto? Pero nosotros que estamos en este mundo muchas veces estamos enfocando nuestra mente, ocupando nuestra mente a cosas de la carne, o no estamos pensando en nuestro trabajo, en nuestras debilidades, en nuestras cargas. Nosotros también podemos ser esos que están ocupando las cosas, nuestra mente en las cosas de la carne, ¿cierto? Entonces la carne no es solo el pecado, ¿sí? La carne no es solo nuestros pecados, no es solo aquello que nuestras fallas o sí, o como lo que entendemos como que hacen las personas del mundo, ¿cierto? Vivir religiosamente también nos puede llevar a muerte, porque el versículo dice que los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Entonces, cuando nosotros de pronto queremos agradar a Dios de una manera religiosa o legalista, nos empieza a llevar a muerte eso también. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios de acuerdo a lo que yo, teniendo yo el control, o sea, haciendo lo que yo creo que es lo correcto, ¿cierto? Ahí estoy actuando bajo mi carne, bajo lo que yo quiero, bajo mis deseos, ¿sí? Entonces ahí también podemos nosotros caer en ser esos que piensan en las cosas de la carne. ¿Listo? Ahí quiero que leamos un momentico el versículo 7 de Romanos, si me ayudan, porfa. Versículos 7 y 8. Ahí, Juanda. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es fuerte, ¿no? Ese versículo, porque sobre todo el 8 dice que los que viven según la carne, que no pueden agradar a Dios. Y estamos viendo que muchas veces nosotros también vivimos pensando en las cosas de la carne. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aunque nosotros dejemos, a veces seamos cristianos o sigamos al Señor y y queramos dejar en nuestras fuerzas de hacer cosas por nuestras propias, no sé, por nuestra propia voluntad, pues estamos pensando en nuestra carne todavía. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos pensando en agradar a Dios por nosotros mismos. Y ya estamos viendo en el versículo 8 que dice que nosotros no podemos agradar a Dios según la carne. Un ejemplo, quiero dejar de fumar, ¿cierto? O dejé de fumar. Yo puedo dejar de fumar como decisión propia, seguramente sí, ¿cierto? Hay muchas personas que lo han hecho. Me propuse dejar de fumar y entonces voy a dejar de fumar, ¿cierto? ¿Será que eso me va a hacer digno delante de Dios? ¿O eso va a hacer que yo le agrade a Dios? Solo díganme si no, man la cabeza. Juanda ahí hizo una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo sé cuando algo es un designio de la carne y no algo que se sujeta a Dios? Pero no entiendo, o sea, no entiendo bien tu pregunta. O sea, ¿cómo quieres saber si algo de la carne se sujeta a Dios? No, o sea, el versículo 8 está diciendo, el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Cómo sé que algo que yo hago, algo que me gusta, algo sí es un designio de la carne y no algo que está sujeto a... O sea, ¿cómo sé que estoy haciendo algo que no se sujeta a Dios? ¿Cómo sé que estoy haciendo algo que no se sujeta a Dios? Un momento, que ahí me perdí. Voy a leer otra versión, ¿sí?
Dice, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y Dios se niega a obedecer, en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. O sea, durante la charla vamos a ver qué hace que yo empiece a vivir bajo la carne, pensando en las obras de la carne o en las cosas de la carne, y que de pronto va a responder la pregunta de Juanda. ¿Listo? Si quieres terminamos la charla y si la responde me dices y si no, tenla ahí y la concretamos. ¿Listo? Porque no me quiero como adelantar un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, sigamos. Entonces, estamos viendo que el ocuparse de las cosas de la carne nos puede pasar a todos, tanto los que están en el mundo como nosotros, porque nosotros también estamos. Si hay alguna persona nueva y tiene dudas en este momento en el chat de los que vimos que estaban nuevos, por favor puede hacer las preguntas ahí y las vamos respondiendo para que no se pierda. ¿Listo? Entonces, vamos hasta ahora ahí. ¿Quiénes son los que piensan las cosas de la carne? Todos, ¿cierto? ¿Qué es pensar las cosas de la carne? Estar constantemente nuestra mente meditando en las cosas de la carne, ¿cierto? Así tal cual, en nuestras debilidades, nuestras fallas, todo lo que vivimos en nuestra carne. ¿Listo? Entonces ese es el primer punto, ya lo solucionamos un poquito. Ahora hay un punto que sigue y es una pregunta que es, si soy un hotel, ¿será que soy un hotel? Vamos a ver por qué esa pregunta. ¿Listo? Muchos en cuarentena se alejaron del Señor y otros se fortalecieron, ¿cierto? Yo personalmente me alejé. Me debilité un montón, me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que inconscientemente estaba viviendo en una religión, porque aquello que aparentemente estaba haciendo para la iglesia, o sea, para el servicio, que se suponía que estaba manteniendo mi vida de fe, pues era una mentira. ¿Por qué? Porque tan pronto dejé de tener eso, tan pronto empezó la cuarentena, empezó a no poder ir a la iglesia, a no poder tener grupo, pues mi vida de fe se debilitó completamente. O sea, y entonces me di cuenta que no tenía una vida de fe real, que mi vida de fe era un hotel para Dios, que su estadía por mi vida era temporal. Era cada sábado, era cada culto, cada domingo el culto, era cuando escuchaba una charla, era cuando tenía un grupo de jóvenes o un grupo de estudio acá en la casa. Solamente en esos momentos como que Dios entraba en mi vida, oraba y después era como si entrara en un hotel. Yo era un hotel en ese momento para Dios, pero entre semana muchas veces ni oraba, muchas veces ni leía la palabra, ¿sí? Entonces, claro, cuando todo esto fue quitado por la cuarentena, pues a mí me dio re duro, o sea, yo sentí en serio literal que me estaba muriendo. Entonces fue en ese momento en el que, pues la verdad, la carne solo ve un camino y el camino es dejarse morir, ¿cierto? La carne, ¿por qué? Porque la carne no quiere buscar a Dios. La carne no quiere buscar a Dios, pero lo que estamos viendo en la porción que leímos un poco era que nosotros ahora no solamente vivimos en la carne, todo aquel que cree en Jesús recibe el Espíritu. Y en lo que leímos de la palabra, dice que eso hace que ahora nosotros tengamos algo mayor. Y creo, estoy segura, que eso fue lo que a mí me rescató, o si no, yo me hubiera muerto en cuarentena. Yo me sentí súper mal porque mi vida de fe se decayó, o sea, realmente yo en serio sentí que vivía en una mentira, o sea, como que no había entendido nada. Pero mi espíritu empezó a clamar y entonces empecé a intentar buscar cosas del espíritu, ¿sí? O sea, empezó a clamar ¿cómo? Yo empecé a reflexionar, empecé a decir, me estoy muriendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué no quiero orar? ¿Por qué no quiero leer? Y empecé a anhelar esos momentos en donde sí lo hice, porque han habido momentos en donde sí lo he hecho y empecé a anhelar eso y yo le decía a Ricardo, ¿por qué? O sea, yo quiero como volver a leer la Biblia y sentir que la palabra me habla, volver a orar y sentir que estoy orando y no que lo estoy haciendo porque me toca. Y fue, creo que, estoy segura que fue tal vez ese poquito de ganas que tenía en mi corazón de volver a vivir eso que viví en algún momento, lo que hizo que mi espíritu clamara a Dios. ¿Listo? Y entonces algo empezó a pasar de una manera, en serio fue de un momento a otro. De una manera muy natural, yo no es que me dieran las ganas de levantarme a las 6 de la mañana a orar o a las 5, no, realmente mi cuerpo no quería, pero y no oraba una hora, tal vez oraba un minuto, 2 minutos, ¿sí? Pero eso fue suficiente y yo empecé a ver que algo en mí empezó a cambiar, ¿sí? Entonces, cuando buscamos de Cristo,
nuestra mente empieza a ejercitar lo espiritual. ¿Qué empecé a hacer yo? Empecé a realmente empezar a pensar en las cosas del espíritu, no religiosamente, es decir, no empecé a querer mirar a qué me unía, porque yo empecé a conectarme a los grupos de la iglesia y todo eso, pero llegó un momento en el que ya yo no quería, me daba mamera, me daba pereza, no entendía, o sea, realmente estaba súper desconectada. Entonces, yo no estaba buscando a Dios porque realmente quisiera, sino lo estaba buscando de una manera religiosa, porque eso era lo que había mantenido mi vida de fe durante un tiempo atrás, antes de la cuarentena. Pero creo que esta cuarentena, no sé, creo que hablábamos hace 15 días un poco, Ricardo contaba su testimonio, y pues para mí esta cuarentena como que me avivó, pero hasta ahorita al final, porque yo toda la cuarentena sentí que me iba a morir. O sea, yo estaba en los grupos y sí me tocaba ver todo, pero eso era lo que mantenía mi vida de fe. El resto de la semana yo no hacía nada. Entonces realmente me estaba muriendo. Hasta que al final tomé la decisión y el espíritu que hay en mí, del cual está leyendo, del cual habla la palabra, que es el que nosotros recibimos cuando creemos en él, empezó a clamar por esa vida que necesitaba. Entonces, quería contarles como ese testimonio, porque creo que, no sé si a algunos de ustedes también les ha pasado. Hace 8 días preguntábamos, no sé cuántos se han avivado, no sé cuántos se han alejado durante la cuarentena, ¿sí? Y a veces no sabemos por qué. Pero una de las primeras cosas que les digo que me funciona es eso. Tenemos que empezar a buscar a Dios no de una manera religiosa, sino volver a anhelar esa intimidad con Él. O sea, no podemos hacer que nuestra vida de fe dependa de conectarnos o no conectarnos, de qué es importante. Ya más adelante vamos a ver, no estoy diciendo que no, pero de eso no puede depender, porque el día que no esté, ¿qué va a pasar? Voy a poder hacer culto sin estar conectado, voy a poder orar sin yo solo, voy a poder, no sé, predicar, voy a poder hacer las cosas, o necesito, mi vida de fe es eso. ¿Sí? Mi vida de fe depende de mi relación con Dios. Todas las otras actividades que hay alrededor, todos estos espacios que brindamos, es para que se fortalezca. Entonces, obvio, estamos en nuestro cuerpo, que es de pecado, ¿verdad? Nuestro cuerpo quiere el mal, nuestro momento que es que van a sacar acá. A ver, entonces, pues estamos en este cuerpo y en este mundo, que era la pregunta que hacía al inicio, entonces vamos a seguir pensando en las cosas del mundo, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Pues lo que tenemos que hacer es entender, recordar nuevamente que Cristo está en nosotros si creemos en Él. Y eso va a hacer que vaya a haber en nuestra vida una ley superior, ¿sí? Hace 15 días Ricardo hablaba de una balanza, entonces él decía que nos ha pasado a todos y es completamente cierto. Nuestra vida es como una balanza, ¿sí? Que a veces está así o así. Este es el mundo, este es el espíritu. Cuando yo empiezo a pensar en el espíritu, esto empieza a pasar. El mundo empieza a menguar, porque yo estoy pensando todo el tiempo en cosas, no, y no estoy hablando de empezar a ver en dónde me meto, qué hago, dónde participo, porque claramente no estoy hablando de eso, estoy hablando de buscar una intimidad real, de querer estar con Dios. Eso voy a empezar a pensar en Él, voy a empezar a querer buscarlo de una manera natural. No sé si les ha pasado, estoy segura que sí, pero a mí me empezó a pasar que empecé a buscar de a poquito. Y yo empecé a pensar en serio constantemente en él, constantemente. Yo le decía a Ricardo, empezamos a hablar de eso, empezamos a hablar de citas, empezamos ya devocional y fue algo natural, nadie tuvo que decirme. Eso es una cosa que es impresionante. Pero si yo hago lo contrario, si empiezo a menguar mi vida de fe, pues la balanza se va para el otro lado. Y entonces si empiezo a querer hacer las cosas con mis fuerzas, a seguir pensando en las cosas del mundo, en mis problemas, en cómo hago para dejar de fumar, pero es que cómo hago, pero pues, ¿en qué va a estar mi mente ocupada todo el tiempo? Pues en pensar en cómo hago para dejar de fumar, no en, Señor, ayúdame porque tú eres el único que puede hacer. Es un ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, bueno, vamos al versículo 6 de la porción, por favor. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o todo bien? Bueno.
¿Quién me ayuda con el versículo 6, porfa? No todos al tiempo. Están participativos. Ahí es que se te escucha muy bajito. Si quieres, ¿quién dijo que leía? Nico quiere leer. Sí, pero había una chica que estaba leyendo, pero Sí. no Sí. se le escuchó bien. Bueno, dale Nico, porfa, dale. ¿El 6 me dijiste? Sí, porfa. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, Nico, tú ves un resultado, el resultado entre ocuparme de una cosa y la otra es diferente. Sí, sí, claro. Y es Los muy, resultados son es lo diferente. ¿y son cercanos o son muy opuestos? No, son completamente opuestos porque el de la carne dice que ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparme del espíritu es vida y paz, o sea, es literal lo contrario. Exacto. Eso es lo que estaba diciéndoles ahorita de la balanza. No sé si les pasó, no sé si ustedes están fortalecidos en la vida de fe. Y es genial. Sí, sí, sigan así. Si sienten, chicos, en algún momento que eso empieza a bajar, la respuesta es que estamos ocupándonos, estamos pensando en las cosas de la carne. Estamos dándole más importancia a esas cosas de la carne. Y eso es así, cuando en serio empezamos a pensar mucho en nuestros problemas, ¿qué pasa? Pues ya en serio viene todo el agobio, vienen las cosas malas, o sea, vienen las cargas. ¿Qué dice la palabra? Que pongamos todo con oración y súplica delante del Señor, toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, que lo pongamos delante a Él, para que Él sea el que esté, no de paso por nuestra vida, como en un hotel, sino que realmente sea su casa, nuestra vida, que es lo que vamos a ver adelante. Estamos viendo que no seamos un hotel para Dios, o sea, no seamos realmente aquellos que solamente dejan entrar a Dios cuando estamos mal o si inconscientemente estamos llevando una vida religiosa en donde solo vivimos a Dios con las actividades que es bueno, pero eso no debe depender, eso no debe depender mi vida de fe. Mi vida de fe depende de mi relación íntima con Él. Jesús iba y oraba solas con el Señor. Él compartía, claro, con los discípulos y hacía la obra, pero él tenía sus momentos de intimidad. Y si ustedes miran la palabra, los momentos, las decisiones más importantes que él tuvo fue en intimidad con el Señor. Nosotros debemos buscar, anhelar otra vez esa intimidad. No es fácil, yo sé que no es fácil, a mí me ha costado. Yo todavía estoy en ese hotel. Yo todavía estoy en el hotel. Yo todavía soy un hotel de Dios porque me cuesta, pero mi anhelo es ser su casa. Mi anhelo es ser la casa de Dios. Mi anhelo no es conformarme solamente los sábados, los domingos, sino es buscarlo en la mañana y no entonces ahora volverme ahí todos los días a las 5. No, que si lo busco una vez a la semana, 2 veces, sea de corazón, sea de verdad, sí, sea de verdad, que realmente lo estemos buscando porque, ay, o sea, chicos, cuando yo empecé a buscar otra vez al Señor, anhelando esos tiempos cuando yo lo amaba de verdad y lo conocí, o sea, yo en serio lo volví a amar y yo le decía a Ricardo, o sea, es impresionante el Señor, o sea, yo lo amo y no por ser religiosa, porque a veces eso, nos estamos volviendo religiosos, a veces en esas cosas. Sí, yo te amo, Señor, yo te amo, pero no, es mentira, ¿sí? Entonces, como que realmente examinémonos si estamos siendo su casa, si realmente estamos siendo su casa, ¿sí? Si realmente no seguimos poniendo nuestros tiempos y nuestros momentos, y es que voy a la iglesia, si no voy a la iglesia no puedo orar al Señor, si no veo el culto no puedo rendir el culto, si no me conecto a oración entonces no oro, ¿sí? Y aquí va pilas, no estoy diciendo que congregarnos no sea bueno. Claro, congregarnos es lo máximo, pero que ese tiempo de congregación sea anhelando que seamos una verdadera iglesia, no un grupo de personas ahí reunidas, vacías, sino que seamos unos jóvenes que se amen unos a otros, que ustedes realmente vean al otro joven y lo saluden, no porque es el parche de fútbol, de cine, de ir al café, sino porque, pues, pucha, somos hermanos. Sí, somos hermanos, sino que no seamos tropiezo unos a otros, que no seamos nosotros esos jóvenes que tal vez estamos llevando a otro tropiezo, sino que los amemos de verdad, que queramos orar por ellos, que si alguno pone una petición en el grupo, oremos por esa petición, ¿sí?
O sea, hoy, yo sé que hace 15 días Ricardo habló de la importancia de la iglesia y de que es importante congregarnos y de que la vida de fe no se lleva solo. Claro que sí, pero hoy yo quiero hablarles un poco más enfocado hacia la intimidad con Él, hacia lo que diariamente nosotros, cómo estamos ejercitando nuestra mente, lo que estamos pensando todos los días, ¿sí? Y eso solamente lo sabemos cada uno de nosotros. Yo puedo ir a la iglesia, pero yo no puedo contar qué es lo que estoy pensando todos los días. Eso solamente lo sabemos cada uno. Y yo les invito a que realmente tengamos una intimidad con Él, a que anhelemos esa intimidad, a que examinemos si realmente queremos conocer al Señor, si queremos ser su casa o si estamos siendo un hotel, como me pasó a mí, ¿no? Entonces, la primera parte era esa, ¿somos hotel? O ahora vamos a ver la última parte y es, somos su casa, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leer, porfa, el versículo 9 de Romanos? Si me ayudan ahí, es que... Ah, Ana María, dale, Ana. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Listo, gracias. Entonces, en ese versículo hay algo muy chévere que dice, y en la versión de Ana me parece súper, porque dice que en la Reina Valera dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. No, mentiras, el 9, perdón. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. La versión de Ana decía, si es que el Espíritu vive en ustedes, ¿sí? Hay una diferencia enorme cuando uno va, no sé, cuando uno va de paseo, ¿sí? O cuando uno va a visitar lugares. Uno va de paso y la pasa bien y hace cosas y... Pero otra cosa muy diferente es su casa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando ustedes van de paseo y ustedes la pasan muy chévere, pero ustedes, ¿quién extraña su cama? Por ejemplo, yo creo que todos extrañamos la cama, todos extrañamos nuestra casa porque es nuestra casa, ¿sí? Ahí dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sí? ¿Qué es morar? Morar es habitar un lugar. Morar es vivir constantemente, no de paso. Morar es estar en un lugar, ¿sí? ¿Yo qué hago en mi casa, por ejemplo? Yo en mi casa hago lo que quiera. Sí, yo antes vivía con mis papás y tenía mi cuarto, ni siquiera mi cuarto era compartido, entonces yo tenía mi mitad de cuarto. Entonces en mi mitad de cuarto yo hacía lo que yo quisiera porque era mi casa, era mi espacio, ¿sí? Ustedes, no sé, en sus cuartos hacen lo que quieren, supongo, pero yo ahora tengo mi casa, entonces yo ahora decoro lo como quiero, hago lo que quiero en mi casa, muevo lo que quiero, boto lo que quiero porque es mi casa, ¿sí? Dios quiere que nosotros seamos su casa. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere que nosotros realmente le demos ese control absoluto de todo lo que hay en nuestra vida. No un control por raticos, porque solemos hacerlo. Entonces, Señor, ayúdame, pero esto no, pero después se me olvida. Y a todos nos pasa, chicos. Y entonces es como, ay, Dios mío, ayúdanos a que realmente seamos su casa, que Él entre en nuestra vida y y Él pueda hacer lo que quiera. Que le digamos, Señor, obra en como tú quieras, quita lo que tengas que quitar, ayúdame a que realmente mores en mí. Si quiere alguien que me ayude con Salmo 127:1, por favor. Ya vamos a terminar. Yo lo leo. Dale, Hugo. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dale, súper. ¿Qué pasa si Dios no edifica mi casa? Ahí dice, por más cosas, hay otras versiones súper chéveres, por si quieren de pronto ahí leerlas y las tienen o algo, ahí en su espacio. Hay unas versiones muy bacanas que dicen que realmente si Dios no construye, no edifica, no está en esa casa, de nada sirve todo lo que hagan en esa casa. Lo mismo pasa, chicos. Dios quiere que nosotros seamos su casa. De nada sirve que yo quiera hacer cosas en mis fuerzas, que yo quiera agradar a Dios en mis fuerzas, que yo quiera hacer las cosas en mis tiempos o cuando yo quiera. Si Dios no tiene el control de nuestra vida, eso no sirve de nada. Y yo sé que todos lo hemos experimentado, por eso tenemos altibajos, por eso nuestra balanza es así.
Nosotros somos una balanza que está así, y más los jóvenes, ¿no? La palabra dice que bienaventurados los jóvenes porque vencen el maligno. Ustedes están en una lucha constante de vencer esto, de vencer la carne. Claro, estamos en la carne y vamos a estar toda la vida en la carne, toda la vida. Pero a medida de que vamos creciendo, ahí vamos madurando en muchas cosas. Y ustedes están en un momento en el que yo sé, es muy duro vencer la carne, pero sí se puede. ¿Cómo? Buscando intimidad con el Señor, ocupándose en las cosas de Dios, ocupándose, que sí, que tengo un problema, que mis papás tienen problemas, que tengo adicciones, que sí, listo, todo. Busque ayuda, pero ocúpese de las cosas del Señor. Empieza a buscar a Dios, empiece a orar, no empieza a mirar su problema, porque ¿qué vamos a hacer si uno empieza a mirar su problema? Pues mi mente va a estar ocupada todo el tiempo en mi problema y eso me va a consumir. Pero si yo empiezo listo, confieso mi problema delante del Señor, digo, Señor, ayúdame, te necesito y empiezo, va a empezar esto a transformar. El Espíritu de Dios va a empezar a transformar mi vida de una manera natural. Cuando yo me doy cuenta, ya ni siquiera me acuerdo de este problema o de esta lucha. ¿Por qué? Porque Dios ya lo limpió, Dios ya me liberó. Y yo sé que aquí hay muchos testimonios de que les ha pasado cosas chéveres a ustedes, pero también sé que es muy fácil caer en eso, es muy fácil. Entonces hoy la invitación es eso, que seamos casa y si estamos siendo hotel, pues bueno, que anhelemos que Dios sea el que moren y que nosotros seamos su casa y no que esté de paso, solo los domingos, solo los sábados, solo cada 8 días, solo en los grupos de estudio. No, pues hay muchas herramientas que hemos dado y que este año queremos dar espacios. ¿Para qué? Para que ustedes fortalezcan su vida de fe, no para que esa sea su vida de fe, porque el día que no haya grupo, el día que no haya culto, el día que no haya una reunión, ¿qué va a pasar con su vida de fe? ¿Qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar? Nosotros podemos inventarnos 1000 reuniones, hacer 1000 cosas, pero su vida de fe es su vida de fe. ¿Sí? ¿En qué están pensando todo el tiempo ustedes? Solamente ustedes saben. Solamente cada uno de nosotros sabemos en qué disponemos nuestra mente. Entonces, una invitación hoy es eso, a que seamos realmente su casa, ¿sí? Entonces, si el Espíritu de Dios está en nuestra casa constantemente, pues vamos a estar ocupándonos de él, ¿sí? No buscándolo religiosamente, podemos caer fácilmente en eso. Yo caí fácilmente y les cuento un secreto, a mí me asusta mucho volver a la normalidad ahorita. Yo le decía a los chicos, al equipo, al grupo, yo le decía hace un rato, a mí me aterra volver, porque yo no quiero volver a caer en lo mismo, yo no quiero volver a que mi vida de fe vuelva otra vez a depender de esas cosas, a hacer eso. Yo quiero que mi vida de fe sea en serio desde mi interior, yo quiero amar al Señor y no decir que soy la más religiosa, la que más lee la Biblia, no, pero que mis momentos de intimidad con Él sean, Dios mío, donde yo recuerde su amor en todo momento. Y a mí me asusta volver ahorita a todo otra vez igual. No sé ustedes, pero yo no quiero que todo vuelva a ser igual. O sea, yo quiero que esto que pasó, que esto que estamos viviendo todavía, nos haya sacudido a unos para fortalecerlos y a otros si nos estamos muriendo, pues bueno, para ver qué vamos a hacer. Pero no volver a ser igual, no volver a estar igual, porque, o sea, no sé, creo que también Dios tiene un propósito con esto. Entonces, que anhelemos eso, ¿cierto? Y yo sé que tenemos muchas luchas alrededor que tal vez están alimentando esa carne, muchas luchas en cosas que hemos vivido, que estamos viviendo en nuestra familia, que hemos vivido y que nos han marcado, o pensamientos, lo que sea. Y por eso es que esta serie que vamos a empezar a partir del próximo sábado, que los esperamos a todos, va a ser una serie en donde vamos a tocar esos temas que tal vez nos hacen ser ese hotel, porque estamos ocupándonos tanto de esos temas que nos apartan de lo que realmente debemos ocuparnos, y es de ser esa casa de Dios. Las amistades, la familia, el conocimiento, la religión, el ego, son varios de esos temas que vamos a tocar en donde esperamos realmente podamos, nada, poder ir soltando todo eso que tal vez nos tiene atados. Entonces, pues bueno, ya, eso es como para concluir, pues, Yo, dime. hay Lore. una pregunta en el chat. Ay, perdón. Tranquila. Ok, listo. Dice, pero ¿y si me ocupo y no pienso en ese problema, significa que ya no existe? No, no. ¿Qué pasa? Es que, a ver, esta porción tiene un montón es súper gorda, ¿no? Yo tenía un montón de información, porque aquí dice que sí, hay unos que vienen en el espíritu, otros que vienen en la carne. Pero espera un momento, en el versículo, un segundo.
Esperen, yo lo tenía por aquí para decirles ahí exactamente. En el 3 dice porque lo que era imposible para la ley, o sea, para nosotros agradar a Dios por medio de nosotros, ¿cierto? Porque estábamos apartados de Dios, todos nosotros, Kashmir, no sé quién es, pero bueno, Kashmir, todos nosotros estamos apartados de Dios, todos, ¿cierto? No podemos presentarnos, por más de que hagamos ofrendas de 1000 animalitos, podemos matar 1000 cabritos, Dios no nos va a aceptar. ¿Por qué? Porque tenemos un pecado, como tú dices, ¿cierto? Pero Dios dice lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne, por nuestro pecado. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para que quitara todo eso que nos apartaba de Dios. Todo ese problema que tú dices, ese problema que está en mi vida, esa carga que está en mi vida, Jesús ya pagó por eso. Jesús murió por eso. Y quiero que me acompañen al versículo 11, ahí mismo, en Romanos 11. Dice, si es espíritu, Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres. ¿De qué? De todo pecado, de toda atadura, de toda enfermedad. Esa fue la obra que hizo Jesús. ¿Qué dice el versículo 11? Y resucitó, ¿no? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu que resucitó a Jesús, que dice, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Va a vivificar también ahora nuestros cuerpos mortales, porque su espíritu mora en nosotros. ¿Ustedes creen que el espíritu que levantó a Jesús de la muerte, la palabra está diciendo que ahora viene a vivir en nosotros, no puede con ese problema que tenemos? ¿No puede con esa lucha que tenemos? ¿No puede con esas cargas? Es decir, si yo le entrego es, no significa entonces quiero dejar de fumar y entonces sigo fumando, ¿no? Pues claro, o sea, tengo que primero aceptar mi error, ¿no? Decir, Señor, o sea, estoy mal en esto me está apartando de ti. Te lo entrego, ayúdame y empezar a ocuparme de las cosas de la carne, empezar a ocuparme de las cosas del espíritu, ¿sí? Empezar a entender que es por fe, o sea, yo debo realmente creer y entender y recibir esto que estamos leyendo, o sea, Jesús murió por nuestros pecados y el espíritu que lo levantó, que lo resucitó, ahora viene a vivir en mí. O sea, este Romanos 8 dice que ahora nosotros tenemos una ley mayor, es decir, esto que estamos leyendo es una continuación de cuando Pablo acaba de decir en el versículo 7, él finaliza diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, o sea, yo soy un pecador inmundo, malo, entonces, ¿quién me librará? Y está diciendo Jesús. Es lo que después dice, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué debo hacer? Estar en Cristo Jesús. Hacer que Él more en mi vida, no ocuparme de eso. Entrégale tu pecado, entrégamele nuestros problemas a Él. Él va a empezar a orar. O sea, si nosotros todavía seguimos pensando que nosotros tenemos el poder, la fuerza para solucionar nuestros problemas y cargas, eso no es confiar en el Señor. Confiar en el Señor es tampoco decir, no, Señor, tú lo vas a hacer milagrosamente. Señor, tú eres el único que puede hacerlo. Tú eres el único que puede hacerlo, ¿sí? Entonces, no sé si alguien más quiere como complementar ahí a la pregunta de Yo quiero, pues dale. no complementar, también es como preguntar algo más. Porque digamos, a ver, yo hablo como también, como es de mi experiencia personal. Porque bueno, o sea, como que uno trae sus luchas y todo, y yo le pido a Dios, o sea, como que mi solución para mis luchas siempre ha sido esa, como decirle a Jesús, no, yo no puedo, Señor, yo no puedo y necesito que me ayudes y le reconozco y le pido ayuda, pero a veces ¿cómo decirlo? Me molesta un poco que, o sea, me molesta conmigo, ¿sí? No con Dios, sino conmigo mismo, que pues sigo cayendo en las luchas, sigo cayendo como en los males que hago, pero a veces siento que Dios, como en toda mi vida y en todo lo que hago, Dios me usa, ¿sí? Entonces mi pregunta es, bueno, ok, el propósito de hacer eso, ese acto de decirle, bueno, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, ayúdame, por favor. El propósito es que Dios me use o que Dios me lo quite, lo que estoy haciendo, o ambas. Porque no entiendo, porque a veces Dios me usa y Dios lleva la palabra a través de mí y siguen pasando cosas en la calle con mis amigos y siguen queriendo conocer de Jesús, pero yo me siento mal a veces conmigo mismo, sí, a veces digo, qué asco ser tan asqueroso, sí, o sea, a veces me siento como, parce, ¿qué me pasa? O sea, parce, ya, me digo a mí mismo, ¿no? Como, ya, cálmate, o sea, ya, ¿por qué sales tanto?
porque te la pasas en la calle, porque sí. Entonces como que mi pregunta es esa. Lo que yo estoy buscando es que Dios me quite las vainas que yo hago o que Dios me use. ¿Cuál es el propósito de decirle al Señor, ayúdame? ¿Quién quiere responderle a Hugo la pregunta? ¿Alguien sabe o todos tienen la misma pregunta? ¿O se la Pues responden? yo creo que, para responderle a Hugo, yo creo que, o sea, eh, según lo que yo también he leído en la palabra, Él sí nos transforma. Y su poder su poder se manifiesta Te también está, en eso, en transformar, en ser cambiadas. se te O está sea, no, cortando, es que, Se ¿ibas está a decir algo? entrecortando mucho. se te está entrecortando terrible. Ah, no, entonces, Ven ¿ya aquí. ahí? Sí, ¿Voy allá? Bueno, sí, mejor. Sí, mejor. bueno, Hola. ¿Ya? Le estaba diciendo a Hugo que, bueno, ya todos, que en lo que yo he leído y aprendido, según la Biblia, Él sí nos transforma. Él sí, su poder también se manifiesta en transformar nuestras, nuestra maldad, porque realmente pues no tendría sentido que nosotros siguiéramos siendo totalmente iguales, habiendo estado, que Él nos haya rescatado y que nosotros sigamos siendo iguales y que no nos transforme. No tendría sentido. Su poder transforma nuestras vidas, transforma nuestras luchas. Si tenemos vicios, yo he visto testimonios y yo también he sido testimonio de que Él nos libera de cosas terribles de este mundo, que son vainas que nos atan al mundo, que no nos dejan salir del mundo, que son de la carne, que sabemos que están mal, que sabemos que son de la carne y que sin embargo, por nuestra propia maldad, nosotros queremos seguir insistiendo en esas cosas, pero es nuestra carne, porque nuestra carne se deleita en esas cosas, pero nuestro Dios quiere es que nosotros nos deleitemos en las cosas del Espíritu y que nos liberemos de las cosas de la carne. No tiene sentido que nosotros sigamos ahí en ese lugar. Que cuesta, claro que va a costar, que necesito mucho de Dios y mucha fuerza también. Obviamente en algún momento tiene que haber fuerza de voluntad, porque es que no es como un poder extraño que te va a llegar y, ay, si ya dejaste de tu vicio, de tomar, de fumar, no sé, de lo que sea que tengan sus luchas, ¿sí? Cada uno tendrá su lucha. Entonces, es una cuestión de trabajar, es una cuestión de trabajo, de, de entregárselo a Dios, pero claro que tengo que yo tener, la decisión final está es en mí. O sea, la decisión final está es en mí. No, Dios no va a decidir por mí si no lo hago o lo sigo haciendo. Algo importante para Ate, añadir a lo que está diciendo Ricardo para seguir con es que siempre vamos a tener luchas, ¿no? Pero, o sea, lo que yo les decía ahorita, va cambiando hasta viejitos, hasta que nos muramos, hasta que el Señor nos quiera tener acá, vamos a tener luchas porque estamos en esta carne. Entonces es eso, no es que ya vamos a ser santos y perfectos, no. Joyce, hay hartas manitos levantadas, entonces creo que tienen preguntas. Entonces, Yo Jay quisiera iba a decir responder. algo. Yo iba a decir algo y entonces va Santi, Nico, Mariale y Kate, así en ese orden. Gracias, es que yo no puedo levantar la manita porque tengo ahí de coanfitrión. Me parece una nota la pregunta de Hugo porque creo que todos nos hemos hecho esa pregunta o nos la hacemos todo el tiempo porque todos luchamos, como le decía yo, a todos luchamos con eso. O sea, no hay ninguno que diga, yo no tengo una lucha, yo no tengo algo que me cueste, yo no tengo algo que me pese. Y pues evidentemente no hay una cosa más grave que otra, sino todos tenemos luchas y todos pues estamos en ese tema. Y me gustaba mucho lo que decía Ricardo, que decía que sin duda el Señor nos transforma, o sea, no tendría sentido el pensar que Él no me transforma porque me va a usar. Más bien lo que yo he comprobado
lo que decía Hugo, que hay momentos en que hablo por mí y uno se siente asqueroso, uno se siente mal delante del Señor porque uno dice, ¿por qué sigo cayendo en esto? Estoy hablando por mí, por mis circunstancias personales, cuando era más joven ahora todavía cuando fallo, que uno dice, pero ¿por qué soy tan asqueroso, tan torpe, tan paila? Y, y el Señor sin duda, yo he visto que lo transforma a uno y cuando uno es transformado en esa área y uno deja que el Señor lo transforme, ahí sí uno puede acercarse a los demás y ser de ayuda para los demás. Porque me parece una nota lo que decía Hugo y decir, pues el Señor me usa, pues imagínate cómo va a usar a una persona que ha salido de un problema y tiene la posibilidad de contarle a otro cómo es la salida de ese problema, que es Jesús. Pero yo, ¿cómo voy a contarle a alguien que salga o hacer ayuda para alguien si estamos en las mismas? Más bien caminen los dos con Jesús y que Él sea el que nos transforme, pero sin duda la transformación tiene que venir antes para poder ser usado en esa área específica con otras personas, en ese problema que yo antes tenía y que quizá el Señor ya me libró. Pero me parece de las preguntas que creo que nos rondan la cabeza a los jóvenes todo el tiempo, me parece una nota. Y qué bueno que lo hayas expresado así porque todos tenemos la pregunta, pero quizás no tenemos la valentía de expresarla. Y es demasiado importante estar todos juntos aquí hablando de eso. Gracias, Jay. Ok, Seguía, ¿quién? ¿Santi? sí. Pues sí, como para responder la pregunta de Hugo, pues según mi experiencia, yo pienso también que el fin no es que seamos perfectos, ¿sí? No es que siempre hagamos todo perfecto y nunca fallemos porque Dios generalmente quiere es que nosotros dependamos de Él, ¿sí? Y si llegamos en algún momento a hacer todo perfecto, pero y terminamos dejando de depender de Dios, eh, de pronto a Dios no le gustaría eso, ¿cierto? Por ejemplo, pues no sé, hay personas que de pronto Dios no llega a sanarlas, no porque Él no quiera, sino porque Él quiere que las personas sigan dependiendo de Él. Entonces, pues lo que digo es que como que el fin no es que seamos perfectos, sino que siempre dependamos de Dios y de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿sí? Que no es por nosotros que nosotros estamos delante de Dios y que le agradamos, sino porque creemos en Jesús. Y pues igualmente Él siempre va a querer sacarnos de todas esas cosas como feas, pero, pero el fin no puede ser que nosotros seamos perfectos. Entonces, cuando tenga 80 años y ya le haya pedido a Dios que me em, enseñe 1000 cosas y me arregle 1000 cosas, entonces ya en ese momento voy a ser como perfecto, ¿no? Pues yo lo veo un poco así también, porque a Dios le gusta que nosotros siempre dependamos de Él en todas las cosas. Gracias, Santi. Dale, ¿quién sigue? ¿Sigue Cristian? Yo. Nico. Pues yo digamos también desde mi experiencia, digamos, yo creo que, o sea, Dios nos va a usar absolutamente siempre, si me hago entender. Dios no nos usa porque nosotros estemos en un lugar haciendo cosas malas o en un lugar haciendo cosas buenas. Dios nos usa según la disposición del corazón que nosotros tengamos. Si nosotros queremos servirle, Dios nos usa para servirle. ¿Sí? Entonces eso como, pues empezando por ahí. Digamos ya en cuanto a las otras cosas, pues yo también pienso que sí, Dios a uno sí lo va limpiando, Dios a uno sí lo va como transformando, pero yo, según, es que digamos, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Pero digamos, yo me doy cuenta que, digamos, Dios a uno no lo limpia para que uno para que de pronto uno pueda tener una mejor relación con él, ¿sí? Sino que, digamos, al momento de que, no sé, supongamos, ya uno no está, no sé, digamos, yo ya no tengo problemas con el alcohol, ¿sí? Entonces, como yo ya no tengo problemas con el alcohol, pues ya los demonios no vienen a molestarme por eso, ¿sí me hago entender? Entonces yo dejo como, yo ya no me siento atado hacia eso, ¿sí? Entonces yo ya no me siento asqueroso por eso, ¿sí? Los demonios ya no son, ya no me están juzgando por eso. Y obviamente absolutamente nadie nos puede juzgar, ni los demonios, ni nosotros mismos, ni otras personas, porque Jesús fue el que nos limpió. Pero yo pienso eso, que más que de pronto para que,
o sea, Dios nos va a usar absolutamente siempre que nosotros estemos dispuestos. Y si nosotros, y digamos, para ya nosotros no sentirnos así, ahí sí viene como el hecho de que Dios nos empieza a limpiar, porque Dios conoce toda la obra de los demonios, ¿sí? Entonces, Él sí va obrando en nosotros y Él sí va limpiándonos, y eso hace que también como que nosotros nos sintamos menos juzgados, ¿sí? Pero pues nosotros siempre tenemos como las puertas abiertas a Jesús gracias a lo que Él hizo pues en la obra de la cruz. Entonces es como eso lo que pienso. Gracias, Nico. Ahí sí, si alguien de lo que ya dijeron tiene la misma opinión, pues porfa como que nos dice porque hay varias manos levantadas, entonces como para Bueno, que opinen sigue, otra cosa diferente a lo que ya dijeron. sigue yo paso. Chile, Mariale. Yo Ah, no, quería difiero, Carmen. hola, yo difiero con lo que dijo Ricardo y lo comparto, difiero y lo comparto, porque yo creo que con respecto a la pregunta que hizo Hugo, no, el chiste no es si me lo quita, me lo deja, porque Pablo tuvo un aguijón en la carne, no sé si eso tiene que ver o algo, pero él tuvo un aguijón en la carne, él pidió que se lo quitaran y no se lo quitaron, pero su corazón y lo que él al final pues dijo fue que el poder del Señor se manifestará en su debilidad. Yo creo que ese es el chiste en la vida de todos nosotros. Perfectos no vamos a llegar a ser todo el tiempo hasta que nos muramos y estemos allá con el Señor, vamos a ser perfeccionados, pero mientras estemos aquí, pues que en mi debilidad Él sea el que se gloríe. Yo creo que a Pablo no se lo quitaron, pero la otra cosa que tú decías es como que el Señor que si me usa y yo así todo mal, pues el Señor también usa un burro en la Biblia. Y el chiste no es si yo estoy bien para que el otro como que, oh, sí, ¿cómo lo estás haciendo de bien, Hugo? Sino, no, yo soy un mendigo que encontró un pan y le estoy diciendo a otro mendigo dónde ir a buscar el pan, porque no soy yo, sino es el Señor. Entonces, si el Señor sí nos transforma, sí nos cambia, pero puede que en esa transformada y en ese cambio, pues sigamos con la lucha toda la vida y pues que en esa lucha el Señor se gloríe. Sí, es verdad. Algo que me impacta de lo que hizo Mariale, ya sí vimos, es que el ejemplo que das, creo que es un claro ejemplo de que Dios transforma. Sí, claro, hay cosas, vamos a tener luchas eternas, pero el caso de Pablo es impresionante. A él le cambió su vida completamente le cambió su vida por el Señor. Y todo lo que él hizo después es impresionante, o sea, todo lo que él transformó su vida, o sea, su vida cambió de matar a los cristianos a empezar a ser perseguido él mismo, ¿sí? O sea, sí hay un cambio. Claro, Dios obra, claro, Dios quiere limpiarnos de toda la maldad que tenemos, claro que sí, Él quiere, pero es porque Él quiere, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Como decía Mariale, tener un corazón dispuesto, verlo, querer tener una relación con él, preocuparme más por conocerlo que por ver qué es, o sea, chicos, es que creo que todo esto va ligado a lo que estamos hablando, a lo de la balanza. O sea, si yo empiezo a límpiame, Señor, quítame el pecado, quítame, pues que tengo tantos, pero es que soy más malo, pero es que soy lo peor, pero es que estoy creyendo en que realmente Jesús murió por mí, perdonó mis pecados y me limpia de toda maldad y me usa y me transforma y ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Porque es que en serio, o sea, claro, yo puedo decir, Señor, ayúdame, usa, y Señor me usa, ¿qué tengo que hacer? Seguir, seguir y seguir, y si tengo la tentación, ¿qué tengo que hacer? Ir y delante del Señor y decirme, Señor, ayúdame, 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 ayúdame todo el tiempo, seguir, 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 seguir. O sea, creo que es una lucha constante, o sea, no se trata de lo que todos estamos diciendo, ¿no? De ser perfectos. Entonces, bueno. Oye, y además yo creo que también es ser un poco sinceros con nosotros mismos y ser conscientes. Si yo sé que algo me está haciendo daño y algo me está haciendo mal, si yo me la paso emborrachándome o tengo problemas con el alcohol, tengo problemas con la droga, tengo problemas con la pornografía, tengo problemas sexuales en mi vida, si algo me está destruyendo a mí, o sea, si algo me está trayendo algo mal, pues Señor, libérame, ayúdame, libérame y seguramente Dios me va a liberar. Claro, siempre habrá otra lucha, siempre habrá otra lucha, pero si yo sé que algo me está generando algo perverso a mi vida, que yo sé que me está destruyendo mi vida y que en algún momento va a tener consecuencias difíciles en mi vida o que ya las tiene, pues Señor, libérame, libérame, no me dejes aquí atado a esto toda la vida. Claro que sí, el Señor liberó, el Señor sanó, porque hay cosas que nos destruyen y estas cosas de la carne generalmente pues cuando estamos con algún vicio, con alguna atadura muy fuerte,
generalmente nos va a destruir y nos va a echar para atrás. Algo muy importante también, ya va Cristian y va Kate, y ya como que cerramos ahí, porque yo sé que hay muchas manos levantadas, pero bueno, ya. La palabra dice también que hay muchas cosas lícitas, pero chicos, no todo nos conviene. La palabra también da advertencia en que si mi mano me es ocasión de caer, ¿qué debo hacer? ¿Seguir con mi mano ahí dañada? Dice, córtela. Dice, sáquese el ojo. O sea que sí tenemos que hacer algo nosotros. No es solamente esperar que el Señor obre, mejor dicho, ahí, obvio, Él obra, pero yo también tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? No todo me conviene. ¿Qué me es lícito? ¿Qué me conviene? ¿Qué me edifica? ¿Eso quién lo va a decir? ¿Dios? Eso lo tengo que decir yo. Yo tengo que decir qué me edifica, qué me es lícito, qué me conviene, qué tengo que cortar de mí, que si me tengo que sacar un ojo, me lo tengo que sacar. Que si tengo una mala amistad que está dañando las buenas costumbres, dice la palabra, tengo que hacer con esa mala amistad, sacarla, sí, sacarla de mi vida. O sea, sí hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Claro, Dios obra, entendiendo que Él es el que obra y que Él nos, es que en su palabra está todo lo que nosotros tenemos que hacer. Va Kate y va Cristian, y ya para finalizar, porfa, y es que a la y Juanda, y bueno. Cristian, Kate y Cristian. dale Kate y Cristian de manera breve, concisa, rápida. Dale, Kat. No te escuchas, Kat. No te escuchas, no te escuchas, no te escuchas. No, ahorita sí fue un error. Bueno, mientras se arregla tu problema técnico, dale, Cristian. Dale, trata de arreglarlo. Dale, Cris. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Pues es que sí, ya muchas cosas los dijeron, pero digamos con la pregunta que resaltó Huguito, pues ahí yo les dejé el versículo, ¿sí? Que es en 2 Corintios 12, desde el 9 en adelante, para si algo para que lo lean. Porque él dice, basta, Dios le responde a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades. Y sí, me gustó mucho que Sebas también dijo que si nosotros damos fruto, Él nos va a limpiar. O sea, nosotros somos valiosos para Dios. O sea, lo somos. Él pagó por nosotros, nos compró con su sangre. Sí, eso es muy valioso. Eso habla mucho de quién es nuestro Dios. Y claro, nosotros vamos a tener nuestras dificultades. Jesús ruega por sus discípulos. Dice, Padre, yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos están, que permanezcan. Él ruega mucho por Pedro. Es que nosotros también nos olvidamos de que siempre que cuando la embarramos, escuchamos y le creemos más a Satanás que a Dios, porque Satanás siempre nos va a mentir. Si ve lo miserable que es usted, pecador, el que lo limpió y usted viene y le hace esto, él nos va a acusar siempre, pero ay, abogado tenemos a Dios, a Jesucristo. Ahí el libro de Hebreos. Y hay que entender que Dios es Padre. Jesús en Juan 14 le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Crea, o sea, no tenga temor. Siempre van a haber cosas en las que, ay Señor, esto no me es lícito, Señor, ¿qué hago? Van a haber nuestras luchas, pero va a ser nuestra decisión. No es que, ay Dios, me va a sacar de una vez y ya voy a dejar, no. Porque el que edifica es uno mismo, porque sobreedificamos. ¿Sí? Nosotros estamos en la piedra angular, si es Jesús. Entonces, nada, entender eso, que Jesús, Dios es Padre. Y me gustó mucho la imagen que Jesús da de lo que es Padre. Eso estás ay Dios mío, creo que estás en Lucas o en Mateo, que le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros como una gallina a sus polluelos? Pero ustedes no quisieron. Y uno ve la gallina, es un animal hermoso, es el animal más cobarde de todos. Pero cuando uno va a tocar a sus pollitos, esa gallina se vuelve el animal más valiente del mundo, que es capaz hasta dar la vida por ellos, cosa que hizo Jesús con nosotros. Entonces sí, van a haber luchas, pero hay que entender que Él ya nos perdonó y que Él nos puede limpiar y Él es fiel y justo y seguir adelante. Y me gustó mucho lo que dijo Joanita también. Si hay cosas que uno ve que Jesús dijo, o sea, arránquese el ojo, o sea, mejor dicho, te es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que, mejor dicho, completo del infierno.
o sea radical, si hay cosas en las que uno sabe que va a caer, pues haga algo, ¿sí? Como que, ay, caigo y no puedo ver esto, entonces no cierro el internet, no más internet, destruyo ese computador o amistades que me llevan a drogas o a alcohol, ¿sí? O cigarrillos y cajas y todas esas cosas. Y ya, eso es lo que quería agregar. Gracias, Cris, súper tu aporte, de verdad, súper. Y no sé si Katy tienes algo adicional de que decir a todo lo que ya hemos dicho o dale si ya funciona tu sonido. No te oyes. Pero ahorita sí funcionó. Ah, bueno, terminemos y ya ahorita tú al final, si quieres, ya volvemos a probar, ¿listo? Porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, bueno, súper todas las apreciaciones. Realmente este es un tema que es un intro. O sea, vamos a ver, estoy segura, muchas de estas cosas más profundas en la serie que viene. Queríamos hoy ver esto de qué es ocuparnos de la carne, qué es ocuparnos del espíritu, cómo entender que tal vez yo puedo ser un hotel en serio para Dios, en donde solamente Él está de paso por mi vida cuando yo quiero, cuando me toca, ¿cierto? Y que tal vez sea un llamado de atención a que realmente seamos esa casa, anhelemos ser su casa, dejemos que Él gobierne nuestra vida y transforme y limpie y quite y obre de manera como solamente Él puede hacer. ¿Listo? Que no sea solamente activismo, ¿cierto? Que no seamos dependientes de grupos, de conexiones, de cultos. Sí, es importante, pero que prima mi intimidad con Dios, su intimidad, cada uno en su casa, empieza a buscar oración, empiece a ver a Jesús de la manera real, de la manera como Él quiere manifestarse a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, que no nos volvamos dependientes de estas cosas, sino que podamos, de todo lo que recibimos en nuestra intimidad, ay, que podamos darlo después en los grupos, en que sí, que que eso nos fortalezca, ¿sí? Pero que de eso no dependa mi vida de fe, porque el día que no esté, ¿qué va a pasar? ¿Listo? Si alguno tiene una lucha en su carne, entrégueselo al Señor, recuerde el sacrificio que Él hizo, todo lo que dijo Cristian estuvo súper, hace parte de la conclusión también, que Él se perfeccione en nuestra debilidad, ocupémonos del Espíritu. La actividad era muy simple y muy sencilla, pero era como dos equipos, el espíritu y la carne. ¿Quién ganó? En unos ganó la carne, en otros ganó el espíritu, porque tuvo más puntos, ¿cierto? Porque tuvo más ganancias. Eso pasa en nuestra vida real. Gana la carne en cuanto más tiempo, más puntos le demos, más tiempo le dediquemos, pues va a ganar la carne. Va a ganar la carne, así de sencillo. A veces nos matamos la cabeza pensando, pero ¿por qué? Pero ¿por qué nada? Dios ya murió por eso, enfoquémonos en Él, en buscarlo a Él. Y vamos a ver grandes cosas que van a pasar con nosotros a nuestro alrededor, que vamos a empezar a hablar, que vamos a empezar a ser libres, no nos carguemos, preocupémonos por nuestra intimidad con Él. Y de ser por ser su casa. Entonces, pues, ya quisiera como que oráramos.